El libro de Ezequiel es el más descuidado de la Biblia en la época de Ezequiel. Estuvo marcado por tiempos difíciles. Sedequías era el último rey títere de Judá. Se le dio la autoridad para gobernar en Jerusalén con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a los Ezequías. Mataron a cada uno de sus hijos ante sus ojos para que viera que el linaje real había terminado. Luego le sacaron los ojos para que lo último que viera fuera a sus hijos siendo asesinados a continuación. Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en ese momento, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Jerusalén en la tierra de Babilonia. La pegadiza canción trata en realidad de un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, que le fue dada por el Señor Dios, que quería proporcionar una esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. A causa de su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo en la exótica y lejana tierra de Babilonia. La visión del Valle de los Huesos Secos se refiere principalmente a los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me tomó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar junto a ellos en derredor, y he aquí que había muchos esparcidos por el valle, y he aquí que estaban muy secos. El Señor, en la forma de un valle lleno de huesos secos, no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vívida comprensión de que ha sido llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que llevaban allí mucho tiempo. Los huesos también sugieren que el valle estuvo habitado en otro tiempo, pero ya no. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel se vieran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden convertirse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoremos las palabras de Dios, las reglas de la familia, más probable será que se convierta en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron en vez de lo que debieron haber sido. Efesios capítulo 6 versículos. Del Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y yo dije, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de mantener la vida, diciendo que solo el Señor lo sabía con certeza. Según Ezequiel, la situación era imposible. Al contemplar la importancia del día, podemos reflexionar también sobre los tiempos venideros. Si queremos ver un renacimiento, dependerá del Señor que se produzca, como hizo en tiempos de Ezequiel. Pero Dios es capaz de cumplirlo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Pero Él me dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8. Me dijo de nuevo, profetiza sobre estos huesos y diles, oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente haré que entre en vosotros aliento de vida, y reviviréis. Os pondré tendones, os haré crecer carne, os cubriré de piel, os infundiré aliento, y viviréis. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Ezequiel profetizó como se le había ordenado,
y mientras profetizaba, hubo un ruido y de repente un sonido de huesos juntándose, hueso con hueso. Mientras miraba, les crecían tendones y carne, y la piel los cubría, pero no había aliento. Más tarde, el Señor ordenó a Ezequiel que predicara a los huesos que ya habían muerto. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial de la que todos debemos darnos cuenta, y es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. La vida que se encuentra en la Biblia ofrece vida y fe a quienes la reciben. Ezequiel fue testigo de un acontecimiento milagroso. Los huesos empezaron a fusionarse, hueso con hueso. Mientras observaba, los músculos y la carne comenzaron a crecer en los esqueletos, y pronto sus cuerpos se cubrieron de piel. Sin embargo, no eran más que un grupo de cadáveres que se movían ordenadamente. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al viento: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se lleva a cabo a través de la organización, algo que no debe subestimarse, porque incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios para predicar la palabra al aliento. Vientos, el espíritu. Ezequiel estaba en el proceso de descubrir que todo lo que la gente hace es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del soplo divino de vida es necesaria en nuestra existencia, como lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de un tremendo despliegue de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Juan capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondió Jesús: en verdad os digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas si te digo: hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Entonces profeticé como él me había mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un ejército sumamente grande. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Hemos sido totalmente exterminados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, y os hago subir de vuestras tumbas, pueblo mío. Veréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras tumbas, y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. La visión se hizo clara, y Dios iluminó su edificante significado. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un renacimiento nacional. Habían estado atrapados y dispersos por toda la región. Los humanos pensaban que las cosas no tenían remedio, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo revivirá, sino que también recuperará su antigua gloria.
Dios ha prometido devolverles a su patria. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pero mi espíritu está en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor Dios. Dios completó la visión para él, porque Ezequiel era fiel. Y entonces Dios le reveló el significado, cómo resucitaría los huesos desconectados de Israel que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el espíritu serían los medios por los que lograría este objetivo. Se le reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre estos huesos y se le ordenó que les dijera: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos empezaran a unirse de nuevo, mientras que los tendones, la carne y la piel les daban su forma original. Sin embargo, la palabra tuvo que ir seguida de la concesión del Espíritu para que estos cuerpos recibieran aliento y volvieran a la vida, lo que constituye un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En los tiempos modernos, tiene lugar a través de la palabra y el Espíritu. Le invito a ver el vídeo ¿Quién es el Espíritu Santo? Una exploración en profundidad de la tercera persona de la Trinidad. Este vídeo aporta revelaciones fascinantes sobre el Espíritu Santo y su papel fundamental en nuestras vidas.